Eunon, 21 de marzo de 2014. En España, Adolfo Suárez Illana anuncia que su padre, el expresidente del gobierno Adolfo Suárez, está hospitalizado de urgencia. Fallecería un par de días después. Así pues, ese era el ocaso del expresidente, el presidente de la transición, así se llamó, el señor Adolfo Suárez González, presidente por Unión del Centro Democrático. Es una efeméride curiosa porque es el ejemplo de cómo en general España trata a sus muertos. Porque se suele decir aquello de en el último minuto hay que estar con las personas y decirle esa última frase o escuchar el último lamento, el último quejío de las personas como un epílogo épico y trascendente. Pero hay gente que si no has estado en el resto de mi vida, en el último momento tampoco te quiero aquí. Y no hay más que ver también lo que pasó, por ejemplo, con la reacción de la Casa Real y del señor hoy emérito, como si fuera un mérito, Juan Carlos de Borbón y Borbón, el ciudadano Borbón, pues con el literato Miguel Delibes. Investiguen. Tan castellano como el señor Adolfo Suárez González, que es cierto, cuando fue gobernador en Segovia, si no recuerdo mal, porque hay intervenciones, cuando el señor príncipe entonces, que no era príncipe de Asturias, sino príncipe de España, porque era una instauración, no una restauración, una instauración de una nueva monarquía del movimiento, pues en alguna serie como la de Adolfo Suárez, que está dividida en dos capítulos, se ve como en la ciudad de Segovia, antes de entrar a el famoso restaurante de Cochinillo que está al lado de la arquitectura homérica del acueducto de Segovia, pues ahí en una servilleta parece que pusieron las bases de lo que podía ser en el futuro la democratización de España. Luego sería ministro del movimiento, responsable de Radio y Televisión Española, desde donde le daría un cierto tratamiento a su majestad el príncipe. Porque todavía entonces, en los años 70, había una pelea entre Alfonso de Borbón y Dampierre como posible alternativa a Juan Carlos como heredero en la figura de rey al generalísimo Franco. No por haber tenido la proclamación en Cortes en 1269, dejó de haber movimientos subterráneos, sobre todo después de el 20 de diciembre de 1973, con la muerte de Carrero Blanco en el 74 y también en el 75, por la vinculación familiar de ese Alfonso, también Borbón, con la Casa Franco, con el Pardo, a través de la hija de el dictador. Y después, cuando le dirigió en la terna aquella famosa, en la que no estaban los que tenían que estar, no estaba Fraga, no estaba Areilza, no, cuando llamaron a Suárez creyeron que era Fernando Suárez y no Adolfo, y al final acabó siendo una sorpresa porque creían que era manejable, pero se reveló como un chonchonguillo, como una marioneta con capacidad de pensar y actuar por sí mismo.
como por ejemplo en la política internacional respecto al tercermundismo y a los movimientos no alineados y su cierta equidistancia entre el mundo de la OTAN y el mundo soviético que todavía existía en aquellos momentos. ¿Mm? Y sobre todo, por ejemplo, en el mundo árabe también. Así pues, este Adolfo Suárez tuvo una presidencia con un partido poroso, porque era una amalgama de muchas cosas para que no accedieran al poder ni la derecha franquista de Alianza Popular, hay que recordar el Congreso Fundacional de 1977 con Vivas a Franco, está en la portada de los periódicos, hay que ir a la hemeroteca, o la izquierda, que en ese momento pensaban que quien iba a ganar era el Partido Comunista, porque había sido, sobre todo, el que había tenido mayor preeminencia a nivel de España, del Estado español, respecto al combate contra el franquismo. El Partido Socialista posteriormente hablará de 100 años de honradez, a lo que algunos le añadirán y 40 años de plácida desaparición del mapa. No es tal así, no es tanto, pero es cierto que hubo una ruptura de discontinuidad entre el Partido Socialista del exilio de Toulouse respecto, vamos, el de Llopis, que fue parte del último gobierno de la República, estando en territorio español, claro, entiéndase, mm, con el Partido Socialista Nuevo, del Pacto de la Tortilla, o no fue de la tortilla, de la no tortilla, el Pacto del Betis. Es que la historia del Partido Socialista a veces se me cruza en algunas de las tramas. Aquel pacto entre el PSOE andaluz sevillano de Alfonso Guerra y Felipe González con el socialismo vasco de Nicolás Terrero, Nicolás no, Terrero no, Nicolás Redondo González, porque ese fue su hijo, porque es una saga. El que fue dirigente de la UGT como premio de consolación por no tener la Secretaría General del Partido Socialista, cedida voluntariamente y graciosamente a Felipe González Márquez, de origen cántabro, un ganadero cántabro, y su padre, pues es una saga que el padre de este, es decir, el abuelo de Nicolás Redondo Terreros, también estaba vinculado al Partido Socialista y hubo ese pacto en el que se repartían. Nicolás Redondo se quedó con la UGT y el señor Felipe González Márquez se quedó con el Partido Socialista. Pues digamos que en ese momento, a pesar de que luego el Partido Socialista le da el vuelco, pues quería situarse la Unión de Centro Democrático en medio de esos dos polos, un poco como hizo la democracia cristiana en Italia después de la posguerra mundial, situándose en, en medio entre los misinos, los del movimiento social italiano, luego serán la Alianza Nacional, la Alianza Nazionale, de los posfascistas, haciendo ver como que ellos son la derecha, y los socialdemócratas y del Partido Comunista. Eso no duró mucho porque las tensiones internas y sobre todo la influencia de la corona llevó en el año 1980 a pensar que la cosa había ido demasiado lejos, que había necesidad de un golpe de timón, palabras del señor Tarradellas, en diversos ámbitos, por ejemplo, en lo del Partido Comunista, porque los Estados Unidos no querían la legalización del Partido Comunista tan temprano, eh, cosa que, por cierto, los franceses, otra de las influencias, y también en parte los alemanes, no lo veían con malos ojos, fueron los dos focos de tensión, la fundación de Friedrich Ebert, bueno, del Partido Socialdemócrata respecto a la Konrad Adenauer, ayudó a la UCD, y en los Estados Unidos Henry Kissinger, Gerald Ford, y bueno, pues todo aquel elemento histórico, las tensiones internacionales respecto a la posible transición. Ahora se dice aquello de que
Juan Carlos podría haber gobernado con los poderes de Franco. No, no. Como dice Ana Sagasti, la transición hubiera llegado como llega el alba, aunque el gallo no lo hubiera anunciado. Es un elemento que habría llegado de una manera u otra porque el régimen ya no se sostenía a sí mismo salvo por la propia figura del dictador que estaba agonizando, sobre todo por el elemento de conexión con las democracias occidentales, Europa, el marco de las comunidades europeas, la realidad profunda de la mejor interrelación con el ámbito atlántico de la OTAN. Era necesario, aunque no hubiera voluntad. Y aquello, al fin y al cabo, Adolfo Suárez lo quiso llevar de una manera determinada. Pero claro, después de haber hecho el elemento de transición, haber convocado las elecciones, que tardaron bastante, porque las elecciones de 1977 es cierto que llegaron, pero primero tendrían que haber llegado las elecciones municipales, que fueron postergadas hasta 1979 por probablemente aquel mal recuerdo de las elecciones municipales del 11 y 12 de abril de 1931, que recuérdese que en primer lugar deberían de haber sido elecciones generales, que era lo que estaba establecido, pero hubo un cierto miedo a lo que podía pasar, que es lo que pasó en 1931, y se convocaron elecciones municipales en su lugar. Y 40 años después hubo ese miedo de que si se convocaban primero elecciones municipales podría volver a pasar lo mismo y convocarse la Tercera República o la Segunda reloadez, reinstaurada. Por eso, primero, después de la reforma política del 76, con el referéndum aquel, se hizo las elecciones generales del 77, después se hizo las elecciones generales y municipales del 79, porque después de aprobar la Constitución pensó que tenía que renovarse la Cámara, porque era una asamblea constituyente, además de Parlamento, y volvió a tener una mayoría suficiente, cosa que en cierta medida fue motivo de cabreo de un tal Felipe González, que creía que había llegado su momento después del interregno de Unión del Centro Democrático, un catch-all party, un partido de todos con ahí al aluvión, y que era el momento del PSOE, que se había ganado las habichuelas de liderar el país. Y por eso participó de esos movimientos y el señor difunto Enrique Mújica en Lleida con el señor Armada. Bueno, pues luego no fue llamado a testificar cómo debía haber sido en los juicios de campamento. Son muchos elementos que conspiraron, como por ejemplo, al fin y al cabo, bueno, en un momento tarde, pero en el principio de 1981, con una insospechada e insólita huelga aérea de trabajadores del sector aéreo que impidieron la llegada en forma y fondo a Adolfo Suárez al Congreso de su partido que estaba convocado en las Islas Baleares. Lo cual, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado en forma y fondo y hubiera establecido en el momento que quería el discurso ante el pueblo reunido ahí, es decir, el pueblo bucedista? Bueno, luego, posteriormente, a la dimisión, que se produce antes del golpe de Estado, del 23F, pues durante todos los años 80 y también los años 90 es un apestado. Alguien al que, por ejemplo, solamente el PNV hace un homenaje, un reconocimiento, como dice Iñaki Sagasti, es decir, un personaje tirado a la cuneta de la historia y que había tenido la desvergüenza de querer volver a luchar por la presidencia del gobierno a través del Centro Democrático y Social, del CDS, aunque en cierta medida tenía unos tintes de centro-izquierda para sus propuestas políticas. Por ejemplo, fue uno de los primeros que propuso la abolición del servicio militar, lo cual es curioso para un partido que se suponía que era de centro o centro-derecha.
A veces, un amigo me llegó a decir que le habían matado más de una vez y que le habían quitado el PP, que el PP había traicionado y asesinado a Adolfo Suárez, políticamente hablando, claro, entiéndase. Yo no lo terminé de entender y aún hoy no termino de entenderlo. Bueno, pues este amigo, que hoy es alcalde de Nules por un partido centrista, que en la anterior legislatura obtuvo un concejal, pero como los demás estaban queriendo eliminar al PP de en medio, hicieron piña en torno a él como elemento aglutinador y cohesionador, y después ganó las elecciones de 2019 y es alcalde. Creo que espero por mucho tiempo, porque Nules se merece un gran alcalde como es él, el amigo David. Pues este me dijo, con la creación de Ciudadanos de Centro Democrático, como heredero en cierta medida del CDS, aunque intentaron recuperarlo, pero no fue posible porque está cooptado por el Partido Popular, pues hubo un tiempo, a finales de los años 80, entre el año 87 y el año 89, en el que la porosidad también posible de un Partido Popular que estaba en forma, dicen, asamblearia y una forma interna más participativa, se dividió con el Partido Democrático Popular, el PDP, los liberales, y esto se puede ver, por ejemplo, en la moción de censura de Hernández Mancha del año 87, supuestamente para aglutinar a las fuerzas que no eran el Partido Socialista, a pesar de que el PSOE tenía mayoría absoluta en el Congreso, y salió trasquilado porque la mitad de su grupo estaba en la abstención y no le apoyaron, con lo cual aquello supuso una derrota estratégica, es decir, ir a por lana y salir trasquilado. Y en ese momento, si hubiera habido una confluencia entre el Partido Democrático Popular, los liberales, y el CDS con el liderazgo carismático de Adolfo Suárez González, habría tenido la posibilidad de desbancar al Partido Popular en la oposición en el Congreso de los Diputados. En aquel momento, por ejemplo, el señor Rodríguez Sagún, que fue ministro de Defensa y parte de la trama de la conspiración para derribar a Adolfo Suárez en el año 80 y 81, tiene algo que ver con eh, aquel papel que se firmó o no se firmó en no connivencia con Adolfo Suárez para llevar a Armada de segundo jefe. Hay elementos ahí de cómo le obligó el rey a hacerlo. Pues este fue alcalde de Madrid en una moción de censura del año 1991, que quitó de la alcaldía al alcalde Juan Barranco, que fue el sucesor de Tierno Galván, cuando este ya no pudo seguir siendo alcalde y al de poco falleció. Pues en ese momento el CDS tenía una cierta presencia institucional, tanto a nivel municipal como Congreso de los Diputados, y si hubieran unido fuerzas con ese partido liberal, hubieran podido girar el puño a el PP antes o durante el inicio del mandato de José María Aznar, y José María Aznar tuvo especial vendetta contra el CDS y contra Adolfo Suárez. Como digo, en cierta medida no termino de comprenderlo, pero liquidándole desde dentro el CDS hasta que no tuvieron más militantes que los que cabían en un par de taxis. Y no solamente lo de 1981 y lo de 1991, es decir, dos momentos de la historia en los que Adolfo Suárez González molestaba y sobraba, aunque en cierta medida la transición tuvo posibilidades por el arrojo y la valentía de Adolfo Suárez, aunque una transición, es decir, una democratización, hubiera llegado, como digo, aunque el gallo no la hubiera anunciado. Pero contribuyen favorablemente personalidades como Adolfo Suárez, que es cierto, únicamente cuando estuvo dispuesto
a dimitir, se acometió decisivamente la negociación del concierto económico vasco para las provincias otrora llamadas traidoras de Vizcaya y Guipúzcoa. Y después le intentaron rescatar como padre en aquel intento de 2003 de Adolfo Suárez Illana de ser presidente de la Comunidad de Castilla y La Mancha. Fracasó frente al todopoderoso José Bono en una Castilla-La Mancha que en las generales y en las municipales en cierta medida votaba mayoritariamente el Partido Popular, pero en las elecciones autonómicas arrasaba al Partido Socialista, lo cual era una diglosia, una cosa así sorprendente. Y tras ese fracaso, Adolfo Suárez Illana, hijo de Adolfo Suárez González, pues tuvo un periodo de latencia hasta que ha sido recuperado por Pablo Casado y es miembro de la mesa del Congreso y le da la espalda como si fuera un jurado de la voz cuando participa Óscar Matute Díaz de Jalón como portavoz de Euskal Herria Bildu, lo cual es sorprendente porque el padre no habría hecho esas cosas tan lamentables y tan absurdas, a pesar de que, como todo el mundo debería recordar, uno de los elementos negativos y parte de la caída de Adolfo Suárez es su escaso apego a la política parlamentaria y a su relación con las Cortes. Quizá por eso, si hubiera tenido una relación más cercana, si hubiera aproximado más al fenómeno del Congreso, hubiera tenido mayor participación en los debates, en los duelos dialécticos, en los plenos, pues quizá eso habría contribuido a una mayor proximidad respecto a la realidad política parlamentaria de una persona que se fraguó políticamente en el régimen anterior, que no era evidentemente ni una monarquía parlamentaria ni un régimen parlamentario, sino un régimen dictatorial. Pero las vicisitudes de las personas forjan el carácter y la personalidad y bueno, pues cuando llega el periodo de vejez y fallecimiento, después de este 21 de marzo, es decir, el 23-24, cuando fallece, entonces sacan la artillería pesada, mediática, con documentales, con reseñas en la prensa, en los medios, o el gran arquitecto de la transición, junto, evidentemente, le ponen aquella foto de espaldas, cuando ya tenía Alzheimer y ya se empezaba a olvidar de las cosas, de Juan Carlos, de Borbón y Borbón en la casa. Recordemos que se murió su mujer y una hija. Bueno, pues tuvo una vida personal muy complicada y compleja. Y evidentemente pues salió Alfonso Guerra diciendo que bueno, pues, si hubiera sabido, él que está metido en el tema cultural o cultureta, tan del gusto de Mahler, del teatro, incluso haciendo sus propios libros, incluso tiene hasta 3 de autobiografía. A mí me regalaron uno, yo lo leí, está por ahí en algún lugar. Pues el señor Alfonso Aguirre, que dijo frases muy gruesas en el año 1980 respecto al señor Suárez, dijo que si lo hubiera sabido, él mismo habría puesto todo de su mano para hacer posible unas memorias de Adolfo Suárez, cosa que en realidad nadie quería, porque si hubiera hablado Suárez, de verdad, todo lo que sabía que hubiera pasado. Aunque en este país que conocemos como Estado español, es decir, España, pues si quieres guardar un secreto, escríbelo en un libro, que nadie lo va a leer. Y eso le pasa, por ejemplo, en la gran desmemoria de Pilar Urbano, que también he leído. Así pues, la gente, en el momento de su muerte, se arremolinó en el féretro, en el recordatorio al gran estadista. Incluso le cambiaron el nombre al aeropuerto por
Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Pero más que eso, habría que recordar a la persona y su obra, y lo que pudo hacer respecto a la concordia, el superamiento de las divisiones y la aportación a una transición que, si bien imperfecta, probablemente se labró lo mejor que se pudo hacer en el momento histórico aquel. Y sin más, es que ricasco, aur bat, beti